Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, y continuamos delante de ti. Y nos disponemos ahora, Señor, con todo nuestro corazón y nuestra mente, dejando a un lado nuestras cargas y preocupaciones como lo oramos, para meditar juntos tu palabra, para ser edificados en tu verdad. Danos, Señor, humildad y sencillez para recibir tu palabra. Recordar lo que ya sabíamos, aclarar de pronto algo que era necesario, entender y tal vez aprender algo que no sabíamos y hoy lo vamos a aprender, Señor. Cualquiera que sea, Señor, que seamos sencillos y humildes, Padre. Necesitamos ser alimentados con tu verdad. Gracias por tu palabra que nos has dado. Dime qué decir y cómo decirlo, Señor, pues todos necesitamos comprender tu palabra, ser edificados con ella. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu nos dé iluminación para ello y dirija a Él este momento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 19 al versículo 23. Del versículo 19 al versículo 23, vamos a leer esa porción y vamos a meditar en ella en esta mañana. Dice la palabra: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasado mes de octubre se celebró en el mundo entero, aparecía con ese título algunas veces, muchos mensajes, el mes del Halloween. Algunos decían el mes de los disfraces y algunos decían el mes de las brujitas. Finalizando el mes de octubre, en ese día tan especial, el 31, pues que se celebraba eso dentro de muchas culturas y sectas paganas, realizaban ritos satánicos y ofrecían sacrificios, ofrecen, eso lo hicieron en todo el mundo. Y se realizaban y se realizan aún escondidas sacrificios. A veces muchas personas desaparecen en esa fecha y no se vuelve a saber nada de ellas. Y se acostumbra mucho el sacrificio de animales, profanan tumbas, se escucharon ahí algunas noticias. Algo muy oscuro se mueve en el mundo de todas maneras en esa fecha, el último día del mes de octubre. A raíz de eso, en la historia, el sistema católico romano, la Iglesia Católica Romana, entonces para frenar, para contrarrestar o en oposición, digámoslo, a toda esa oscuridad y maldad que se realiza durante el mes de octubre, y así lo dicen, en memoria de todos los muertos y crímenes que se cometían en el mundo, en esos ritos oscuros y satánicos, la Iglesia Católica Romana, en cabeza del Papa, declaró por eso ese 1 de noviembre como el Día de las Ánimas, dicen ellos,
día de todos los santos. Pero de esa misma forma también declaran el mes de noviembre el mes de las ánimas, dicen, el mes de los santos, y muchos de ustedes pues escuchan por tradición, son devotos de esto, ¿no? Y el mes de los santos, entonces, bueno, eso es bien interesante. ¿Qué significa ser santo? Y por ende entender entonces qué es la santificación. Una cosa es ser santo y otra cosa la santificación. Y por eso debemos entender nosotros como pueblo de Dios, los hijos de Dios, para que enseñemos cuando se nos pregunte acerca de eso, y en segundo lugar para que como iglesia también nos empoderemos de eso que Dios nos ha dado, el ser santos y en lo que estamos, en la santificación. Para que como iglesia guardemos estos dos conceptos comprendidos a la luz de la Escritura y vivamos estas dos verdades, que somos santos y estamos en el camino de santidad, estamos siendo santificados. ¿Qué significa? Y eso es lo que vamos a meditar en estos versículos de la carta de Pablo a los Romanos. La santificación del cristiano. He meditado entonces en esta mañana a este mensaje. El apóstol afirma en el versículo 19, que tú acabas de leer en tu Biblia, versículo 19, puedes leerlo de nuevo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol allí está exponiendo que así como antes en nuestra vida pasada, cuando dominaba en nosotros el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, aquella con que nacimos, ¿verdad? Y con ella servíamos y vivíamos para el pecado. Eso es lo que nos dice allí el apóstol en ese verso, en otras palabras. Ahora en nuestra nueva vida, ¿cuál es nuestra nueva vida ahora? La vida en Cristo. Dice el apóstol que presentemos nuestra vida para santificación y servicio a la justicia de Dios que es en Cristo. Dice esto en otras palabras el apóstol allí en el verso 19. Asimismo, en el versículo 22, puedes leerlo ahí en tu Biblia, dice más adelantico en el verso 22, leámoslo más: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en otras palabras allí en ese versículo? Plantea un presente diferente ahorita, en este momento. ¿Para quién? ¿Para todos los hombres? No, para el cristiano, porque se está dirigiendo a un grupo de personas en específico, ¿verdad? Para el cristiano, así al marcar un contraste entre la vida pasada y esta vida presente. Dice el apóstol con palabras dependiendo de la versión, más ahora, o dice también alguna versión, pero ahora en Cristo hemos sido libres, dice el apóstol, de la esclavitud del pecado y fuimos hechos esclavos de Dios. Y esto connota dos cosas, estas palabras del apóstol Pablo. Cuando examinamos esta porción en el contexto de toda la Biblia, en la obra redentora de Cristo, en el mensaje del Evangelio, ¿qué cosas connota estas dos cosas que presenta el apóstol Pablo en estos dos versículos, el versículo 19 y el versículo 22? Redención y justificación. Dos elementos de la doctrina de la gracia. La redención es como el cimiento, el punto de partida, digámoslo así, para la santificación del cristiano. ¿Y cómo así? ¿Y qué es la redención? Recordémoslo. La redención, primero que todo, se logró mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. Ese es el fundamento de la redención de los hombres, por la cual fuimos rescatados, lavados y comprados. Nosotros, los hijos de Dios, los escogidos de Dios,
fuimos comprados a alto precio. Y la justificación es gracias a la resurrección de Cristo. Miremos allí estos dos momentos, qué es lo que implica y qué significa. La justificación es gracias a la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo en otro de los versículos de sus cartas: y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El fundamento de nuestra justificación es el hecho de que Cristo resucitó. Es la que hace que seamos libres de toda culpabilidad y aceptados por Dios. Es lo que significa. Entonces, recordemos, para que vamos entendiendo y grabando, la redención se logró mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, su muerte en la cruz. Y la justificación es gracias a la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos hace libres. Por esto ahora, ¿cierto?, además de ser libres del pecado nosotros, ya la ley del pecado que produce muerte eterna ya no está en nosotros. Somos pecadores y pecamos, sí, pero esa ley del pecado, esa maldición, ¿cierto?, de la muerte eterna ya no está con nosotros, ya no nos señorea, ya no nos gobierna por esta obra de Cristo, por la redención y la justificación. Además de ser libres, también estamos de esa misma manera al servicio de Dios. Al servicio de Dios. ¿Para qué fuimos salvos? Para servir a nuestro Señor. No solamente fuimos salvos para ser rescatados, para no ir al lago de fuego y azufre eternamente. Ahorita, entendiendo nuestra salvación, entendiendo la redención, entendiendo la justificación, entendemos que somos salvos para la gloria de Dios, para servirle a Él. ¿Y cuál es el resultado? Porque nos podemos preguntar, y aquí hay una pregunta bien interesante que podemos hacer entre muchas otras. ¿Cuál es el resultado o fruto de una vida libre del pecado y al servicio de Dios? ¿Cuál es ese resultado? ¿Cuál es ese objetivo? El apóstol nos responde en el versículo 22, que es el título de este mensaje. El apóstol nos responde en el verso 22, la santificación. La santificación. Ese es el resultado del fruto de una vida libre del pecado para el servicio de Dios. Bien. Vamos a meditar en las conexiones que tiene la santificación. ¿Cuáles son las conexiones de la santificación? ¿Qué es la santificación entonces, con lo que hemos dicho hasta aquí? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo tratar de definirlo? Para que nos quede claro, como muchos conceptos que debemos tener claros en su definición. ¿Cierto? ¿Qué es la santificación que nosotros como hijos de Dios debemos tener presente para nuestra vida? La santificación, primero que todo, proviene de una palabra griega, escrita allí, recuerden, el Nuevo Testamento escrito en griego, y esa palabra es hagiasmos, santificación, hagiasmos, así se lee en griego. Eso significa en griego santificación. Y se define como la separación que Dios ha hecho con nuestra vida del pecado para ahora pertenecerle a Él, en otras palabras. Ese es el significado, esa es la interpretación desde lo lingüístico. Repito, por si los que están tomando notas. Se define como la separación que Dios ha hecho con nuestra vida del pecado para ahora pertenecerle a Él. Recordemos que antes de esta separación, como lo dijimos al comienzo, nuestras vidas estaban entregadas en esclavitud al pecado e íbamos derecho conduciéndonos hacia una muerte eterna, totalmente perdidos, sin ninguna esperanza. Y es de esta separación de la cual resulta, como hermanos, una conducta apropiada por parte de aquellos que han sido separados.
que han experimentado esta separación. Repito, es de esta separación de la cual resulta una conducta apropiada por parte de aquellos que han sido separados. Esta conducta apropiada debemos aclararla, debemos también entenderla, porque no se fundamenta en mero moralismo, porque podemos estar confundidos. Hay algunas personas, muchas personas en muchos lugares, que están viviendo en un moralismo, creyendo que están creciendo en santidad, o que están viviendo la santificación, y están confundidos, porque hay un hilo muy delgado, y por eso yo debo tener claro esto. Descubrir si realmente lo que yo estoy es caminando en un moralismo humano, netamente humano, o estoy caminando en ese camino de santidad trazado y enseñado por la palabra de Dios. Para de pronto las personas que no tienen muy claro qué es el moralismo desde lo humano, porque recuerde que estamos estudiando también la ley moral de Dios, y estamos aquí hablando de un moralismo humano. Entonces el moralismo podemos definirlo como la imposición precisamente moral, imposición moral hacia otras personas, pero con normas humanas, conductas meramente humanas, que parten de las culturas, de las sociedades, puros principios humanos. Y eso es fácil entenderlo. Por ejemplo, para nosotros, los que vivimos en la civilización, no es moral, voy a dar un ejemplo con todo respeto, que por ejemplo una mujer ande con los senos destapados en la calle en estos momentos. Eso sería algo inmoral para nosotros. Pero si tú te vas para las tribus del Amazonas en el interior, puede suceder lo contrario, porque es cultural de ellos que la mujer ande así. Ustedes lo ven en los videos. Entonces obligarles a ellas a que entonces tienen que taparse sería lo contrario, eso sería algo inmoral para ellos. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos entender, es decir, que en ese sentido la moral define de forma general el bien y el mal. Es el hombre que define en su cultura, en su sociedad, qué es lo bueno y qué es lo malo, partiendo de los principios humanos, siendo el moralismo una forma de controlar que esa moral se mantenga. Y eso es lo que hace el moralismo en esa cultura, que esa moral que han establecido, se mantengan y la imponen, y sea la que rija y rige el actuar de todos alrededor. Y hay personas que viven en eso, creyendo que están caminando en santidad, y están confundidos. Entonces, la conducta apropiada a la que se refiere el apóstol y nos enseña la Biblia no es mero moralismo, no es moralismo humano, sino que es algo que sucede ante los ojos de Dios, a diferencia, ante los ojos de Dios, a la luz de las Santas Escrituras. He allí la diferencia. No parte de la cultura, no parte de la opinión humana, de las tradiciones, parte de lo que traza Dios en su palabra. ¿Sí? Espero haberme hecho entender. Por lo tanto, de acuerdo a esto, amados hermanos, la santificación es, en otras palabras, un decreto divino, o sea, es voluntad de Dios. Es un decreto divino, en otras palabras. Dios nos santifica en su voluntad, en su soberanía. ¿Por qué los cristianos entonces reciben el nombre de santo? Y ahí nos podemos preguntar, bueno, la santificación, repito, está por lo tanto ligada plenamente a la soberanía de Dios. Y por esto podemos afirmar que la santificación, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta aquí, si entendemos que está ligada a la soberanía de Dios, y hemos entendido qué es la soberanía de Dios, entonces podemos entender que la santificación es un estado predeterminado por Dios para los cristianos. Allí desembocamos a esta forma sencilla de definirla. Repito,
Es un estado predeterminado por Dios para los cristianos. Nadie, el hombre en su estado natural no decide ser santo, ni el hombre en su estado natural decide voy a crecer en santidad, voy a vivir la santificación, porque no tiene cómo, no tiene de dónde. De su propia naturaleza humana no tiene cómo hacer esto realidad. Podrá decirlo con palabras y quererlo, pero no depende del hombre, depende de la soberanía de Dios, que Dios lo haya escogido para ello y haga eso en esa persona. Eso lo dice, recuerden lo que dice Efesios 1:4 el apóstol Pablo, ¿cierto? Segundo se escogió en él, Efesios 1:4, ¿cierto? Para que lo leas esta tarde. A este estado y por la divina gracia se llega a través de la obra de Jesucristo. Somos santificados en Cristo, somos redimidos en Cristo, somos justificados en Cristo. Nuestra vida que debemos tener, que deberíamos vivir, que deberíamos estar llevando, que debimos haber vivido, todo eso respecto a nuestra vida pasada, presente y futura está escondida en Cristo. Está escondida, nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. El Dios y Padre llama por su Espíritu, según Efesios 1:4, según Juan 6:44, unas palabras de Jesús y otros versículos más. Él llama por su Espíritu a sus elegidos para que comiencen y perseveren en un caminar cristiano genuino. Pero no confundamos un caminar cristiano genuino con un caminar cristiano perfecto, porque es muy distinto. Porque nadie puede ser perfecto mientras esté metido en este cuerpo de carne y de maldad. Nadie es nadie. Otra cosa es entender que debo caminar en un caminar, valga la redundancia, cristiano y genuino. Es por esta razón que los cristianos reciben el nombre de santos. Sean santos porque yo soy santos. Le invito para que lea esta tarde, para que amplíe un poquito, 1 Corintios 1:2. Hay más versículos que me pueden ayudar, yo les doy algunos, pero tú puedes buscar más. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2. ¿Qué tiene que ver entonces la santificación y el sacrificio de Cristo? ¿Qué relación hay? La santificación y el sacrificio de Cristo. Bien, la santificación del creyente, amados hermanos, no es lograda por él mismo, como lo dijimos hace un momento. Nadie se santifica a sí mismo en su propia naturaleza. Como nadie se puede autojustificar delante de Dios. Ya lo hemos comprendido. Y en la resurrección hagamos la justificación. Vamos a ir hilando. Repito, la santificación del creyente no es lograda por él mismo, sino por ¿quién? Por Dios, en forma general, porque ya dijimos hace un momento, parte de la soberanía de Dios. Tiene como base el sacrificio de Jesucristo, como punto de partida, como base. Te voy a dar algunos versículos para que los leas esta tarde y enriquezcas allí. Efesios capítulo 5, ¿sí? Puedes leer todo ese capítulo 5 de Efesios. Puedes leer de nuevo Colosenses capítulo 1, en especial los versículos 21 y 22, pero lee todo el contexto del capítulo 1 de Colosenses. Puedes leer y estudiar para esto Hebreos capítulo 10, por ejemplo. Hay aquí algunos versículos que sustentan esta explicación, y pueden haber más. Tiene como base el sacrificio de Jesucristo, la santificación del creyente. Por lo tanto, nos demuestra que no es lograda por él mismo, sino por Dios. Ahora bien, en el sacrificio de Cristo, ¿qué hallamos? La redención. En el sacrificio de Cristo encontramos, hallamos, comprendemos, vivimos la redención. Y en la resurrección, como lo dijimos hace un momento, hallamos la justificación. Ahora bien, en la justificación hallamos la aceptación de parte de Dios. Dios nos acepta porque fuimos justificados en Cristo.
Y somos justificados en Cristo por su resurrección. Y por su resurrección vivimos la redención. Miren cómo se va hilando, cómo se construye esta cadena. Estos eslabones que conectan lo uno con lo otro. ¿Sí? Para los que están tomando notas, y de pronto yo ligero les repito esa cadenita ahí. ¿Sí? En el sacrificio de Cristo hallamos la redención. Bien, en la resurrección hallamos la justificación. Y en la justificación hallamos la aceptación de parte de Dios. Y en la santificación es donde aquel que ha sido justificado aprovecha su aceptación por el Dios y Padre para entrar en la privilegiada e íntima relación con Él. Y recordemos que todo esto es por la fe en Cristo. Mas el justo por la fe vivirá en todo este contexto. Mas el justo por la fe vivirá. Todo esto, al final, es por la fe en Cristo Jesús. Le invito para que lea Hechos capítulo 26 y Primera de Corintios también capítulo 6. Hechos capítulo 26, verso 18, por ejemplo. Vamos a leer ese versículo. Se me llevaron Hechos. Este rato ya lo encontró más rápido. Hechos 26, 18. Para que sus obras, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren lo que dice ahí la palabra. Puedes también leer 1 Corintios 6. Ahora bien, Jesucristo en la cruz nos dio la victoria, obtuvo la victoria sobre el pecado. Solo creemos, forma parte de nuestra fe cristiana. Su esclavitud y todas sus maldiciones, esos efectos del pecado, fueron ahí vencidos. Esto nos indica que el hecho de que nuestro Señor haya lavado nuestros pecados, y así sucedió con su sangre. Recordemos que Él lo dijo: mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados, para lavar nuestros pecados, tiene que ver también con la seguridad de separarnos del amor natural que hay en el hombre hacia los placeres de la carne y los deseos del mundo, es decir, del pecado, para llevarnos al amor verdadero hacia Dios. Con base a ello, el Dios y Padre de nuestro Señor nos dio un corazón nuevo. Para ello nos da un corazón nuevo y nos hizo ir ante la presencia de Cristo, nuestro Redentor y Salvador, haciéndonos de esta manera aptos para el desarrollo de una vida cristiana santa. Y esto es el camino de santificación. Miren cómo conectamos todas estas verdades. Repito eso, con base a todo esto, para los que están tomando nota, el Dios y Padre nos dio un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que le busquemos, para que le amemos, y nos hizo ir ante la presencia de Cristo. Recuerden las palabras de Cristo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Yo no quiero ir. No, Dios te toma y te lleva. Así usted le diga que eso no tiene sentido. Esa es la gracia ya irresistible manifestada en el hombre por la soberanía de Dios, haciéndonos aptos de esta manera para el desarrollo de una vida cristiana santa. Juan 6:44, pueden leer. Ahora bien, esto con relación a Cristo. Ahora, la santificación y el santo Dios. Antes de la crucifixión, antes de Cristo ser crucificado, recuerden que Jesucristo, nuestro Señor, resaltó mucho el hecho, y lo dijo muchas veces, que Él no venía a hacer su propia voluntad. No, lo dijo muchas veces, sino la voluntad de Dios y Padre, que le había enviado. Juan capítulo 4,
Puede leerlo. Verso 34. Asimismo el capítulo 5 en el verso 30, vuelve y lo dice. Asimismo en el capítulo 6, versos 38 al 40. Te repito, cuando Cristo dijo esto, Juan capítulo 4, verso 34, capítulo 5, verso 30, capítulo 6, verso 38 al 40. Ahora bien, teniendo en cuenta esto dicho, teniendo en cuenta, cuando leemos entonces Hebreos capítulo 10, versos 9 y 10, encontramos que en esta voluntad de Dios, la cual vino a cumplir Jesucristo, porque Él lo dijo, todos nosotros fuimos y somos santificados. Así lo exhorta el apóstol Pablo de esa manera cuando en primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 3 afirma que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es esto. La voluntad de Dios no es hacernos millonarios, tampoco hacernos míseros, ¿sí? La voluntad de Dios no es que nunca nos dé el COVID, ¿no? Muchos cristianos les ha dado el COVID. Nada de esas cosas. La voluntad de Dios para sus hijos, para sus escogidos, es la santificación. Así lo exhorta el apóstol Pablo en esa carta, primera Tesalonicenses capítulo 4, pueden leerlo. Igual lo exhorta en nuestras porciones, como en primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol: santificados, llamados a ser santos. Tú puedes leer ese versículo y se resalta esas palabras del apóstol Pablo: santificados y llamados a ser santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol: para que sean irreprensibles en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12, versículo 13 también. Para que sean, dice el apóstol, irreprensibles en santidad. No confundamos, abro un paréntesis, esa palabra irreprensible, porque irreprensible no significa en el contexto ni desde el original del griego ser perfectos. Porque si fuéramos a buscar irreprensible así literalmente, no, pues nadie podría hacer nada, ni ser nada hoy en día. ¿Sí? Entonces hay que entender en qué contexto y a qué se refiere esa irreprensibilidad que aparece aquí en los versículos, en muchos versículos de nuestra Biblia. Ahora, de acuerdo a esto, entonces logramos comprender que este carácter de una vida en santidad, que proviene de la palabra griega, repito, yugiosne, así se lee, hagiosune, se lee en griego allí, no puede ser transferido o imputado mientras mi vida se sumerge en un quietismo espiritual. Y esto es debido a que la vida en santidad es una posesión individual para cada creyente en Cristo. Repito esto, amados hermanos, no puede ser transferido o imputado. Usted no le puede transferir su santidad a otra persona, ni ningún pastor, ni ninguna iglesia. Esto no es algo que se transfiere, ni es imputado de parte de nadie hacia nadie, porque mi vida no debe sumergerse, ni fundamentarse en ello, ni caer en un quietismo espiritual. ¿Qué significa eso? Algunas personas se quedan quietas. ¿Y qué están haciendo, hermano? Esperando que Dios me santifique. Y se viven toda la vida sentados en una quietud, en una inercia, esperando que todo, como decían los abuelos, abro paréntesis, que todo le llueva del cielo. ¿Sí? Algunos también. No, pues que el Señor venga y me quite esto, Él sabe. Sí, como así, como decían los abuelos. No se fundamenta en un quietismo espiritual. ¿Debo orar? Sí, claro, hay que orar, pero hay que hacer. Y esto es debido a que la vida en santidad, repito, es una posesión individual para cada creyente en Cristo, y que será edificada, hecha, realizada, construida
etcétera, poco a poco, poco a poco. Como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. He allí el fundamento de la santificación. No es, por lo tanto, instantánea. La salvación es instantánea. El perdón de los pecados es instantáneo. El lavamiento que recibimos con la sangre de Cristo de nuestros pecados es instantáneo. La ira de Dios ya no está sobre nosotros en forma instantánea. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Pero la santidad, la santificación no es instantánea. El hecho de que tú seas salvo, que entiendas que Cristo te lavó con su sangre, que entiendas que eres hijo de Dios, que ya no tienes, que la ira de Dios no está sobre ti. El hecho de que entiendas todas estas verdades no significa que seas perfecto. No significa. Por lo tanto, no es instantánea la santidad. ¿Y cuánto dura? Toda la vida mientras estemos aquí. Porque se realizará ya en forma plena cuando seamos glorificados, cuando recibamos ese nuevo cuerpo. Y entonces, ¿qué hacemos aquí en este trasegar? Lo que hemos estado comentando: creciendo, aprendiendo, haciendo, con la ayuda, porque sin ello sería imposible, del poder del Espíritu Santo, con la dirección de la palabra de Dios. Entonces, no la exijas de esa manera, vívela tú, esfuérzate tú, preocúpate tú. ¿Ayudo a mi hermano? Sí. ¿Aconsejo a mi hermano? Sí. ¿Oro por mi hermano? Sí, claro, ese es el papel de la familia en la fe. Pero es individual, es personal, porque no es transferible. Pero, ¿por qué mi hermano no puede hacer esto? Porque es que eso es individual. Dios hace algo con cada uno de nosotros. Hay veces caemos en ese error. Si yo todavía el apóstol Pablo lo escribe. Llevaba ya muchos años de apostolado, sentando las bases doctrinales de las iglesias que este apóstol fundó. El apóstol a los gentiles fue el que más viajó. Todos sabemos la historia de Pablo, los milagros que hizo Pablo, lo que fue Pablo para todas estas iglesias. Y habiendo llegado, digámoslo así, a ese nivel de trabajo para la gloria de Dios, y escribe en un momento de su vida esos versículos que nos enseñan mucho sobre esto. No sé por qué aún cosas que tanto odio hacer son las que más hago aún. Y si eso lo escribió ese varón, hermano, que llegó a donde llegó, dándonos ejemplo de esto, imagínense. Pido perdón por lo que voy a decir, pero humanamente, para parecernos a Pablo nos falta mucho. Ahora, si nos falta mucho para parecernos a Pablo, imagínense para Jesucristo, que es nuestro modelo ya perfecto y ideal. ¿Sí me hice entender? Preocupémonos cada uno por nuestra salvación, por nuestra santidad, y apoyemos a nuestros hermanos, porque ese es el papel de la iglesia. Ese es el llamado de la Escritura. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me liberará este cuerpo de muerte? Gracias por Jesucristo, porque sin Él no tendría ninguna esperanza. Y conociendo estas verdades, porque Él mismo las enseñó, las explicó, y dijo que muchas veces hacía cosas que sabía que no debía hacer y las odiaba. Eso es muy difícil de entender. No es instantáneo.
ni en ti, ni en mí, ni en ninguno de los hijos de Dios. Es un proceso. Te invito para que te voy a dar unos versículos para que leas y amplíes esto. Juan 17, el Salmo 17, puedes leerlo. El Mateo capítulo 11, Juan capítulo 13, Efesios capítulo 4, Filipenses capítulo 2, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 3. Hay muchas porciones bíblicas. Dios nos ha santificado, es Dios, porque esto es bajo la soberanía de Dios. ¿Y por qué nos ha santificado? Por el beneplácito de su santa y soberana voluntad. ¿Y por qué más? Porque Él es santo, como se lo dijo al pueblo desde la antigüedad: sean santos, porque yo soy santo. Y una vez después de habernos santificado, la exigencia de la palabra de Dios para nosotros, por lo tanto, es que seamos santos, porque nuestro Padre es santo. Él, nuestro Padre, es santo. Ahora bien, Cristo, como lo estamos aprendiendo, recordando, tal vez algunos, entendiendo, aclarando, Cristo es, en otras palabras, nuestra santificación. En Él se logró lo que para nosotros es imposible. En Él es posible. He allí otra aplicación de las palabras de Cristo en un momento y que quedaron aquí plasmadas en la Biblia: apartados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y por lo tanto, los creyentes tenemos que buscarla seriamente, responsabilidad, constantemente, porque si es un hecho que tenemos responsabilidad en ello. Por eso dice la Escritura: procurar, esforzarse, trabaje en esto, porque sin ella nadie podrá ver a Dios. Hebreos capítulo 12 dice, por ejemplo, seguir la paz con todos. Hebreos 12, 14, léalo y verá. Dice la Escritura: seguir la paz con todos, y dos cosas, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad. Según el texto leído, entonces tenemos bastante agenda en nuestra vida, bastante tarea. Las Santas Escrituras nos enseñan en contexto de toda esta doctrina, de toda esta verdad, entonces que hay cosas, algunos teólogos han enseñado, encontraron por revelación del Espíritu Santo en forma precisa 5 cosas, 5 elementos, como le queramos llamar, principales en este tiempo presente que debemos comprender para vivir más esta verdad, que una persona experimenta en su vida para determinar y demostrar este camino de santificación, de santidad y por ende de salvación. Está unido. El que crece en santidad es porque ha sido salvo, es porque ha sido llamado, es porque ha sido escogido por Dios. Y de estos elementos podríamos nosotros dar una exposición de cada uno de ellos. Recuerdo estos 5 elementos. Primero, el llamamiento eficaz, que es el llamado interno que Dios, mediante el Espíritu Santo, hace a nuestra vida, con cada uno de nosotros. Segundo, la regeneración, que se fundamenta en el nuevo nacimiento como resultado de ese llamado eficaz de Dios, como se lo enseñó Cristo a Nicodemo en Juan capítulo 3. La fe y el arrepentimiento, que es esa convicción nueva que crea el Espíritu Santo en el escogido de Dios, esa convicción y le convence de pecado y le lleva al arrepentimiento.
y a tener confianza en Cristo el Salvador. Cuarto, la justificación, como ya lo hemos explicado y lo mencionamos en esta exposición. La justificación, que es la justicia de Cristo aplicada a mi vida. En otras palabras también, la justicia de Cristo aplicada a mi vida mediante ese sacrificio de Él, mediante esa vida perfecta de Él, ese sacrificio. Y quinto, la santificación, que también podemos decirle, como la definen algunos teólogos con fundamento bíblico, que es la consagración que el Espíritu Santo hace en nosotros. Les reitero, les repito estos 5 elementos, estos 5 fundamentos: el llamamiento eficaz, 1, 2, la regeneración, 3, la fe y el arrepentimiento, 4, la justificación, 5, la santificación. Estas 5 cosas deben coincidir en cada hijo de Dios. En cada hijo de Dios, pues cada una de ellas ha sido hechas verdad en la vida de cada persona. Porque el llamado fue directamente de Dios. Y si se ha nacido de nuevo, esto se hace realidad en las personas. Han recibido la fe, todos hemos recibido la fe en Cristo, hemos recibido el don del arrepentimiento, hemos sido justificados y estamos en ese proceso de santificación para verlo a Él un día. Ninguno de nosotros aquí, ni en ninguna parte de la tierra, aún lo ha visto a Él, a Cristo, mucho menos a Dios. Y si lo queremos ver, hoy nos lo está enseñando la palabra, recordando cómo y de qué manera. Si una persona que profesa, quiero ir terminando para que oremos, si una persona que profesa cristianismo, si una persona que profesa cristianismo bíblico falta alguna de estas cosas, podemos decir en el contexto de la Escritura que no es un verdadero cristiano bíblico ante los ojos de Dios. Así nos duele. Y que por lo tanto no ha recibido aún la adopción como hijo de Dios. Por lo tanto, no persevera en la fe cristiana. Por lo tanto, no será glorificado en la segunda venida de Cristo, de acuerdo al contexto de esta verdad bíblica. Si una persona, repito esta conclusión para que oremos, si una persona no profesa cristianismo, que profesa cristianismo, falta alguna de estas cosas, podemos decir que no es un verdadero cristiano ante los ojos de Dios, que por lo tanto no ha recibido esa adopción como hijo de Dios, no persevera en la fe y no será glorificado en la segunda venida de Cristo. ¿Y qué debe hacer entonces esta persona? Clamar al Señor gracia y misericordia para que el Espíritu Santo de Dios le convenza de ello, se arrepienta y venga a ese camino que traza la Escritura acerca de lo que es nuestra vida cristiana, el camino de santidad, para ser verdaderamente santos, porque Él, el que nos escogió, es santo, y el que murió por nosotros en la cruz también es santo, igual que el Padre. Esforcémonos nosotros por crecer en la santidad. Esforcémonos nosotros por mi santificación y ayudemos a nuestro hermano en ello. Y enseñémosle esto al que desconoce estas verdades, para que quiera Dios tener gracia y misericordia con ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nos recuerdas estas verdades, Señor. Esta doctrina que es conforme a la palabra de Dios. Entendemos ese propósito entonces de ese llamado. Hoy nos lo recuerdas y nos llevas a meditar en él. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores.
Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestras fallas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos olvida estas verdades que parecen sencillas, pero son muy complejas. Solo tu Espíritu nos ayuda a entender la complejidad de ellas. Porque estos misterios han sido revelados solo a tus hijos, a tus escogidos. Ayúdanos a apropiarnos en nuestro corazón de esta verdad, para comprender mejor y más tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Estamos creciendo en santidad. Yo estoy creciendo en santidad. Juntos estamos creciendo en santidad. No es fácil, Señor, a causa de nuestra carne y a causa de nuestra maldad. Muchas veces hemos caído en moralismos pensando que estábamos creciendo en santidad. Hoy nos los has recordado, Señor, y nos lo has aclarado. Te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Que nos apropiemos de ella, Señor, para vivirla para tu gloria, para crecer en fe, para ser verdaderos hijos tuyos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Jesús? ¿Qué sería de nosotros sin tu gracia, mi Señor? No apartes tu gracia de nosotros. Eres bueno con nosotros. Nos perdonas, nos cuidas y nos guardas. Que vivamos, Señor, en esta verdad, en el amor de los unos por los otros, para ser verdadero pueblo tuyo. Gracias, mi Señor. Encomienda en tus manos, Padre, esta semana que estamos comenzando, nuestros planes para esta semana, nuestros viajes, nuestras idas y venidas, la provisión para nuestros hogares, los caminos por donde vamos a andar. Líbranos del mal y del peligro, guárdanos de las tentaciones del enemigo. Danos entendimiento en nuestros pensamientos y en nuestro hablar para glorificarte a ti. Ayúdanos a morir a ese hombre fuerte que aún tenemos, y a que Cristo siga siendo formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también, Señor. Ayúdanos a vivir en tu amor, porque no es fácil. Gracias por tu Espíritu. Comienza en tus manos, Señor, cada uno de nuestros hogares, la vida, la salud y nuestra integridad. Confiamos en tu bondad, Señor. Danos tu bendición y guarda esta palabra en nuestro corazón. Danos tu bendición, Señor, para ir en tu paz y glorificarte a ti. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y que Cristo nos llene con su paz para que Él sea glorificado. Damos gracias al Señor. Amén.